El sindicato del mal cine. Me encuentro demasiado preocupado el día de hoy, mi querido Moy. Así es. O tal vez te podría llamar subcomandante Marcos, o como quieras que te llames. Pues Aquella persona que se encuentre por debajo de ese pasamontañas. podría ser cualquier Pero persona, en realidad. Es lo en que me da realidad emoción. ese anonimato es lo que te emociona, ¿verdad? Así es lo que me pone. Me pone ser anónimo. Me pone el boyerismo, me pone el anonimato, me pone el subcomandante Marcos. Perfecto, perfecto. Me encanta esa forma de pensar. Lo que no me encanta mucho es la elección de este episodio. ¿Y por qué te digo esto? ¿Cuál fue la elección para este episodio? Para esta noche de septiembre que nos reúne. Esta noche de septiembre decidimos optar. Ya tocamos el cine malo estadounidense. Ya Así tocamos es, el cine malo mexicano. así Y es, esta noche le daremos mérito al cine malo asiático. por supuesto. Pero no al Y cine qué mejor. asiático japonés, que es por lo regular el que más cae en este tipo de filmes, ¿no? De categoría, puedes decir. Hoy toca Y un cine más asiático, pero más, no low cost, pero un cine asiático más enfocado al gore, al guacalismo. así es, como que quizá por elementos de la producción de una película no se pueda categorizar esta cita que estamos a punto de presentar como mala, ¿no? No ocuparía todo el discurso, ni mucho menos eso. Pero quizá habrá algunos puntos débiles al respecto, otras cosas que revisar, temáticas que abordar. Y vamos a estar hablando nada más y nada menos que de un Toy Story. Queridísimo compañero, podríamos hablar en específico a nuestro público qué es de un Toy Story, o más bien en español, la historia jamás Jamás contada. contada. Pues para hablar de la historia jamás contada, o como lo podemos encontrar tal vez en algún Letterboxd, en algún IMDb, en algún inclusive página ilegal como es Woman, que es donde nosotros la vimos. Podemos hablar Bendito de su un woman. Toy Story como un cine de categoría 3 en su máximo esplendor. Pero para hablar de un Toy Story como categoría 3 habría que entender qué es la categoría 3, ¿no crees? Claro. Quiero decir, yo me acerqué a esta película por recomendación de simplemente de aquí mi compañero, el, el Robón, capa, ¿no es cierto? Pero en realidad pues fue eso, ¿no? Como que, ok, ¿qué vamos a ver en la siguiente cápsula? ¿Qué vamos a estar revisando? Y saltó de inmediato la, pues, la respuesta de hay que ver un Toy Story. Yo dije, ok, vamos a verla. Empezando a buscar la película, pues yo no me encontraba de cuál era de todas estas que me hallaba en los resultados de Google, de un Toy Story, de un Toy Story, hasta que me mandó la liga precisamente hace algunos días y tuve la oportunidad de verlo. Sinceramente, pues yo no me esperaba una película asiática en esos términos, ¿no? Pero sí, explica un poco más detalladamente qué te refieres con una película de rango 3, ¿no? De categoría 3 exactamente. Sí, clasificar la categoría 3 es complicado en un principio para alguien que está acostumbrado a un raiteo de películas como lo tenemos catalogado actualmente en el occidente, ¿no? La categoría 3 nace originalmente en Hong Kong, que es principalmente donde se producieron esas películas.
más bien, donde se produjeron todas esas películas. La categoría 3 se refiere a un tipo de película que es libre de cualquier límite. Existe la categoría 1, que es enfocada a todos los niños. Categoría 2, que va enfocada a un tipo de público que va de la adolescencia a la infancia. Y tenemos la categoría 3, que es una categoría libre de todo. ¿Por qué elegir la categoría 3? La categoría 3 es, para mí, en cuanto a cine, un género puramente crudo en todos los sentidos. Y fue una de las principales razones por las que en un principio te había recomendado, y también fue una de las principales razones por las que quise comenzar este podcast y en general otros proyectos. Mucha gente no sabrá, pero yo tenía la idea de hacer un cineclub vía online, aprovechando esta pandemia. La idea del cineclub era acercar a las personas a un tipo de cine a la que, como personas occidentales, estábamos acostumbrados a consumir, ¿no? Y es importante para mí el término de cine en bruto, porque realmente esa es la categoría 3 en el cine en general. ¿A qué nos referimos con la categoría 3? La categoría 3 no se refiere a un género en específico. La categoría 3 se refiere a un cine sin límites. Un cine en donde todo es permisivo, tanto sexual como físicamente. A lo mejor en algún momento escenas muy violentas sexuales, comedia elevada de tono, etcétera. Como occidentales estamos muy acostumbrados a consumir cine que tiene que ser dentro de nuestros cánones políticamente correcto. Pero ¿qué es políticamente correcto para otras naciones? Pues, ¿qué es políticamente correcto para otras regiones que no son precisamente la nuestra? Eso es el cine de categoría 3 para mí, en lo personal. Y la elección de Untold Story fue precisamente esto, porque representa muy bien el género de la categoría 3 en todo su esplendor. La categoría 3, a pesar de ser una categoría que no era permisiva para, yo creo que ningún tipo de edad, que es incómodo para un adulto, en Hong Kong era permisiva para todo tipo de edades. Tanto un niño de 5 años como un señor de 60 años la podía ver. Y no eran historias precisamente correctas. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, totalmente de acuerdo. Hay como... o sea, al cruzar esta brecha cultural y ver qué es lo permisivo aquí y qué es lo permisivo allá, te das uno la idea, ¿no? Al respecto de el concepto de crear una cinta que hasta cierto punto sea totalmente libre de ver, pero al mismo tiempo puedas ahí plasmar, grabar y editar todo lo que te plazca. Qué tan crudo puedes llegar a ser. Creo que Untold Story no creo que haya sido la primera, pero como tú lo mencionas, de que el nacimiento de esta categoría 3 se da precisamente en estos lugares de Hong Kong. Sí me llama mucho la atención y sí me altera bastante pues sí, la moral, vaya. El hecho de que ahorita me estés hablando precisamente de que hay una libertad mayor a la hora de poder apreciar ese tipo de películas a cualquier edad, ¿no? Exactamente, y creo que una de mis intenciones justamente al hacer este especie de cineclub, que al final de cuentas no se concretó, era introducir a las personas a darse cuenta que no todo el cine, tal vez, porque tenemos muy marcada esta brecha, ¿no? Entre cine, lo que es comercial y lo que es de culto, ¿no? Darse cuenta que el cine de culto no es simplemente un privilegio para la gente elitista, ¿no? Que a final de cuentas el cine de culto también es morboso, también es horrendo, también es sin sentido en algún momento, por decirlo de alguna manera. Todas estas opciones que nos ofrecen y a la vez estamos cerrados al cine tal vez hasta oriental convencional, como es el cine japonés,
Y justamente la intención de Untold Story, en cuanto te la recomendé, fue una mala intención de parte mía, porque el cine de categoría 3 tiene muchos, ¿cómo se podría decir? Muchos highlights que a lo mejor ni en el cine japonés encontramos, ¿no? Que hasta el cine japonés diría, oye, eso está mal. Como es el enseñar, pues, partes que no enseñarían incluso en el cine japonés, ¿no? Que estamos muy acostumbrados hasta en la pornografía de que estén censuradas. Claro. Y justamente aquí ni siquiera existe eso. Y mi intención justamente al elegir tanto esta película para el cineclub y mostrársela a ustedes el día de hoy, que Braulio, no sé si lo habrás comentado, pero es la primera vez que tenemos video. Por supuesto, hasta que nos vemos las caras. Entre comillas, ¿no? Porque hasta cierto punto queremos guardar nuestra discreción. Bueno, por lo menos vale madres. A mí no me vale madres, pero le hace más intenso esto. Era justamente experimentar un cine que no tiene límites, ¿no? Muchas veces pensamos que Gaspar Noé es un transgresor, ¿no? Y darse cuenta que eso existía desde los 80s es tal vez muy impactante y de manera más violenta. Sí, de hecho es precisamente una de esas escenas más contundentes, ¿no? Y te pones a pensar irreversible. Y bueno, quizá el final mismo de esta escena no haya sido el propio acto, pero vaya el hecho de que haya querido contar esta historia, ¿no? De Wong, bueno, catalogarla más dentro de este género del thriller, un poco más dentro del crimen también. Tiene la intención de narrar sus fechorías, ¿no? Sus asesinatos y todo eso. Vaya, como que sí deja a la audiencia, y en mi caso particular, un poco trastornado, ¿no? En ese aspecto. Para la fecha, el hecho de que te pongas a grabar ese tipo de cosas, bueno, con las ideas que se vivían en la época, ¿no? Aún se pueden respirar y rescatar durante la película. Sí, es que... Pero bueno, sí. Ya hablamos bastante acerca de esto. ¿Qué te parece si damos un chapuzón, ¿no? A esta película llamada The Untold Story, la historia jamás contada, que bueno, tendrá su similitud con la película pasada, en el sentido de que se basa en una historia real, ¿no? De hecho, si buscas un poco al respecto, te encuentras básicamente este artículo de Wikipedia en donde te explica, pues, en resumidas cuentas, cómo fue esta masacre en este restaurante, cómo es que, bueno, las ideas le brotaban a esta persona para ya sea hacer, pues, panes con la carne de sus víctimas, qué es lo que hacía con los miembros de tales personas, ¿no? Y bueno, obviamente esto no es el Mataputos, no es el video home, y nos encontramos en las tierras asiáticas de Hong Kong. Bueno, Hong Kong en 1973. 73. Así es, 73. ¿Qué más nos puedes hablar del respecto de Untold Story? ¿Qué nos dice en los primeros momentos? Para que nos diga... Porque fíjate, adelantándome un poco, ¿no? En estos primeros minutos de la cinta, cuando te muestra la pequeña discusión que hace el protagonista con el anterior dueño. Ajá, con el anterior dueño. Y bueno, lo termina quemando, le termina prendiendo fuego después de arrojarle como medio galón de gasolina. Decide destruir cualquier evidencia de su yo pasado y se crea una nueva identidad. Crea otra persona, empieza a entrometerse dentro de este negocio de un restaurante. ¿Y qué más sucede?
¿Qué más sucede, Braulitos? Es una historia casi parecida a Parasite, ¿no? Diría yo. En donde digamos que protagonista, por decirlo de alguna manera, se apropia de todo el entorno que le pertenece a otras personas. Y a partir de eso empiezan a suceder un montón de embrollos que se desarrollan justamente a partir de eso. Untold Story, como ya dije anteriormente, no es una elección aleatoria, ni mucho menos. Esta película la elegimos precisamente por la secuencia que llevamos en los capítulos, porque a pesar de que parezca que las películas son aleatorias, han servido de introducción para ir hilando una historia que nos lleva a entender nuestra contemporaneidad de alguna manera, ¿no? Sí, es Nosotros como... a lo mejor nos sentimos muy ajenos a estas historias, pero al mismo tiempo son cosas que pueden pasar en cualquier momento. Tal vez no en bollos de cerdo, pero ¿cuántas veces no hemos escuchado la historia de alguien que hace tamales de una persona, no? Demasiado, decimos por acá. Sí, sí, creo que lo que intentas mencionar en este puente que intentamos hilar es de que las películas que más son aclamadas, las más grandes que se encuentran en los ratings más altos, quizás sean eso, ese chispazo de genialidad dentro del mundo del cine, pero el hecho de que los elementos no se hayan encontrado en películas pasadas, en producciones un poco más austeras o un poco más menospreciadas, no las hace inexistentes. Y me parece que Untold Story es el claro ejemplo de esto, ¿no? Quizá exacto, es como que sí podrá catalogarse en el thriller, se podrá catalogar en el crimen, en el gore, pero yo creo que esa libertad a la hora de crear o deshacer es lo que ya podemos apreciar hoy en el cine de arte incluso, ¿no? Precisamente. A mí se me hace muy interesante que Untold Story no sea una película tan aclamada como lo es el cine de Gaspar Noé, por llamarlo de alguna manera, y por tener el ejemplo más claro de lo que es el cine crudo, o el cine de Lars von Trier, que a muchos no les gustará, como es el caso de mi compañero, ¿no? Porque muchas veces se les aclama a ellos ser un cine muy transgresor, un cine que empezó, un cine pionero de decir, ¿saben qué? Podemos hablar de lo que sea. Cuando en Hong Kong la libertad era bastante desde los 80s, ¿no? Poco tiempo después de ver estas películas se les restringió. Y justamente de ahí viene el nombre de la categoría 3. Pero me parece interesante retomar esta clase de filmes porque no estamos acostumbrados como occidentales, y al ver esto y ejemplos incluso más marcados como lo son Pink Flamingos, que fue un suceso muy brutal en su momento y se les aclama de ser muy transgresoras, un punto de quiebre para el cine, y muchas veces nos damos cuenta de que en otras partes del mundo ya sucedía. Y Untold Story precisamente me parece muy importante porque en la categoría 3 se tocaban temas como es el sexo, como la comedia, tanto como lo es el mismo gore, como lo es un thriller muy muy serio, que a principio de vista o al principio de la película no es muy notorio, porque incluso el humor es muy recalcado, ¿no? Con el tema de la cadete esta que trabaja para el oficial Lee, me parece. Sí, exacto, hay como este balance entre, bueno, estamos viendo las fechorías y los asesinatos bueno, para cortarlo y para hacer fines prácticos, podríamos llamarle wonk, y lo que ocurre en la comisaría, ¿no? Con estos detectives que van investigando un poco más el caso, lo nivela con esta comedia incluso simplona, o llamémosla de la época, porque hay bastantes resquicios de esta sociedad que imperaba en esa época. Sin embargo, me parece que después de cierto tiempo, ¿no? Después de jugar con la comedia, después de jugar con este thriller, los últimos, podría decir, la última tercera parte de la película
ya se centra principalmente en el thriller y principalmente en esta idea de pagar los crímenes, que incluso una persona ya deja de percibirse como tal. Sí, es como incluso un animal, ¿no? Esta Una bestia. ferocidad, por así decirlo, que de inmediato, de inmediato te echa para atrás y dices, no, qué horrible persona. Es como que el objetivo final a la hora de, pues sí, a la hora de terminar esta película, de presentarnos de qué tan horrible persona puede llegar a ser. Pues sí, una persona que le va bastante mal financieramente, es como que tiene esta saciedad a la hora de querer matar porque se dedica a la carnicería, tipo de cosas. Sí, sí llena muy bien los huecos, yo diría. El juego de, justamente de... Al principio de la película, lo que te hace sentir la película es empatía con este psicópata, ¿no? Hasta cierto punto, porque la película te deja esa sensación de que es una comedia thriller. No te deja por completo la idea de lo que se va a tornar después, ¿no? En lo que las personas van a hacer. Principalmente el protagonista, por decirlo de alguna manera, porque desde ahí pienso que es una película muy transgresora, porque el protagonista no son los detectives, ni son las personas que sufren. El protagonista es un hombre que se encarga de asesinar personas, es un psicópata, es el enemigo, el antagonista es el protagonista. Y en un principio la película te plantea que todo el filme va a tratar de este güey se va a salir con la suya, que a final de cuentas entre que sí que no, pero sí se mantiene en una línea de que el enemigo, el antagonista se va a salir con la suya. Mientras más avanza la película, lo más lo vas detestando. Inclusive hay una parte que me parece crucial y que es la transición entre el thriller y cuando se va tornando más seria la historia, que es cuando le regala los bollos. No sé si estarás de acuerdo conmigo en esa parte. Cuando ya se empieza a tornar un poco más seria, explícita, por así decirlo. Por así decirlo de alguna manera. La película te mantiene en un ritmo muy a la Gaspar Noé. No sabemos si Gaspar Noé se basó en esto. De llevarte en una onda en donde todo es tranquilidad, todo es felicidad, etcétera. Y llega un punto de ruptura, como lo podemos ver en Clímax. Yo diría que es la referencia más cotidiana que podemos ver hoy en día, ¿no? Por la accesibilidad, no tanto irreversible, porque irreversible es un poco más inaccesible de conseguir. Creo que no está en ninguna plataforma, mientras que Clímax está en Netflix. Pero podemos decir que en Clímax la escena del ponche es la ruptura, ¿no? Cuando todos empiezan a entrar en este mal viaje. En un Told Story podemos ver algo parecido en la escena de los bollos. Previo a la escena de los bollos, spoiler, por si acaso alguien la quiere ver, si quieres saltes estos 2 minutos. Sucede el asesinato de uno de los ayudantes de Wong. En este caso nuestro antagonista. Sucede que pues lo elimina, ¿no? Para no dar más explicación. Lo elimina y lo convierte en bollos, básicamente. Al otro día la policía va a visitarlo para preguntar acerca de qué pasó con la familia que tenía este restaurante. Y se da cuenta de que pues no pasa nada realmente, ¿no? Y se le ofrecen bollos a la policía y estos bollos están hechos de carne humana. A partir de ese punto de la película empieza un quiebre al desarrollo de un problema que ya era existente para nosotros, pero no para los personajes. Sí, hay como... desde ese momento ya te empieza a contar el tipo de persona que es, ¿no? Los embrollos en los que está metido. Porque la causa por la que lleva a Wong a matar al empleado que acaba de contratar es justamente el hecho de que lo haya visto haciendo trampa, ¿no? En estos juegos como de fichitas. No recuerdo muy bien el nombre ahora. Es el Mahjong, me parece. Mahjong, de acuerdo. Entonces lo ve haciendo trampa en este Mahjong. Se esconde las fichas entre las manos.
Y es un elemento importante porque a la hora de avanzar más en la película, obviamente no voy a spoiler mucho, te das cuenta del embrollo en el que él en un principio quería aprovecharse. Más adelante te das cuenta que también es un detonante a la furia de este personaje, pero que justamente como dices, ¿no? En la escena de los bollos, cuando le empiezan a vaya, como que a jugar con la policía o con estos detectives que parece que tienen dos dedos de frente. Sí, son muy estúpidos. El único, ajá, exacto, levanta sospechas un poco en el jefe de estos investigadores, y principalmente le dice qué hacer, dónde moverse, ¿no? Qué investigar, pero ni el detective jefe ocupa un papel esencial en la película, porque lo desplaza totalmente el antagonista, ¿no? Sí, precisamente. Sí, más adelante, cuando, bueno, después de entregarle los bollos y ser todavía sospecha de que le empiezan a llegar algunas cartas, principalmente de China, me parece, con respecto de poder investigar acerca del asesinato de una familia. Estas cartas son mandadas a través del hermano de la víctima de esta familia. Y se desata ahí, ¿no? La investigación, todo esto. Y lo que te digo que me encanta de esto es de que empieza a construir toda esta trama o esta resolución del thriller a través de estos pequeñas, ya sea acciones de Wong o simplemente el cómo empieza a ejecutar su plan, vaya, para salir de China. Sí, justamente creo que es uno de los puntos importantes que acabas de tocar. Uno de los personajes que al principio parecen irrelevantes y parecen muy estúpidos es el oficial, ¿no? Precisamente. Y sí. Muchos pensarían que nada más es un güey que hace su trabajo porque sí, o por cumplir, etcétera, porque nadie sabe por qué realmente sus súbditos le tienen miedo, ¿no? Le tienen como cierto respeto. Pero justamente como hablamos, después de esta ruptura de los bollos, empieza a cobrar más sentido el personaje. En un principio el personaje que considerábamos más estúpido, etcétera, se convierte en un personaje crucial para la trama, porque es el único que tiene razonamiento y un pensamiento lógico acerca de todo lo que está pasando. Mientras los demás, como tú mencionas, no tienen dos dedos de frente y no tienen ni idea de lo que está pasando y dejan pasar un montón de cosas y piensan que todo es como el espectador, ¿no? Que el antagonista / protagonista se va a salir con la suya. Sospecha y empieza a hacer cuestionamientos de, oigan, ¿por qué no hicieron esto? ¿Por qué no hicieron el otro? ¿Por qué no preguntaron esto? Y se convierte en un personaje crucial para la trama. Y ahí es donde comienza a convertirse en un thriller la película, más que como una comedia pues una comedia asiática común y corriente. Y justamente te digo, o sea, la elección de esta película no es aleatoria, porque en sí la categoría 3 abarca muchos géneros. Es muy interesante. Pero al mismo tiempo, la razón por la que esta película es de las más destacadas es porque concentra la esencia de todas las películas en una. Si te das cuenta, la película tiene muchos géneros y tiene personajes que tienen carismas de muchas otras películas o de muchos otros géneros que estamos acostumbrados en el cine asiático. Pero al mismo tiempo logra tener coherencia en todo lo que se hace a través de la película para desembocar en un final que tiene sentido. Así es. Ya hay como... Quizá no sea la persona apropiada para hablar del cine asiático y de nombrar y enlistar cada uno de los elementos, pero sí te das a la idea, ¿no? De esta reunión de los personajes, o incluso, o sea, ya pasar de una comedia a un thriller, incluso a un thriller un poco más psicológico, cuando se centra en la forma de pensar de Wong, en que siempre intenta cómo salirse con la suya
aún así, aunque lo hayan atrapado, intenta tener esas excusas, ¿no? Al respecto de, hey, hubo abuso policíaco, véanlo enfrente de la prensa. O sea, toma cualquier circunstancia y la juega a su favor. Es una persona muy completa en ese sentido, ¿no? Como que quiere en realidad escaparse de escaparse de Hong Kong e iniciar una nueva vida. Y Justo. así como lo vimos en los primeros 5 minutos, lo intenta hacer al final, en el clímax. Exactamente, o sea, regreso a eso. Y más que ahora lo tenemos presente, ¿no? En estos días que se ha ido el Free Hong Kong y etcétera. La razón por la que Wong quiere regresar a China es porque en ese momento Hong Kong era un desastre, ¿no? Era un desastre Pues, político y había mucha represión, etcétera. Y donde era libre era en China, lo cual también me parece irónico para estos tiempos, en donde la exacto. De libertad se hecho, encuentra en Hong Kong, ¿no? ajá, de hecho, cuando mencionan al respecto de los dos castigos que puede enfrentar Wong, por un lado se encuentran 25 o 35 años de cárcel, no estoy muy seguro de la cifra, pero por el otro, que es un poco más severo para nuestra sociedad, es la pena de muerte, ¿no? Que la pena de muerte se encuentra en, ya sea, o sea, tuve ahí un problema de localización, pero me parece que la pena de muerte era lo que le estaba ofreciendo el Estado, bueno, El estado de Macao. la entidad de Macao, pero que se encontraba en Hong Kong, ¿no? Era parte de, era una, digamos que una subsidiaria, algo así extraño, porque según tengo entendido que no toda la película se grabó en Hong Kong, pero el Ok. contexto era parecido a la situación política de Hong Kong en esos momentos. Ajá, exacto, porque no querían que simplemente muriera sin, sin sin pagar lo que hizo, e incluso las decisiones a la hora de encarcelarlo y que compartiera la misma celda que el hermano de la familia asesinada, em, hablan del desahogo, ¿no? Que se vive incluso a niveles de la cárcel, ¿no? Obviamente decide de Wong no querer sufrir em, esa tortura, y así como te lo menciono, intenta una y otra vez salirse de donde está, como que librarse principalmente, ¿no? Sí, principalmente la idea de Wong es esa, ¿no? Encontrar la libertad en otro estado que le pueda otorgar la oportunidad de seguir haciendo lo que él quiera, ¿no? Más allá de saltarse esa barrera legal y poder seguir haciendo sus fechorías. Ahora con el respaldo de otro estado. Pero sí, me parece muy destacado este comentario que haces porque Wong no, o sea, si te das cuenta, uno pensaría que es cualquier estúpido, ¿no? Porque esa es como la meta que te lleva a la película. Los personajes aparentemente son cualquier persona, ¿no? Cualquier persona que te podrías encontrar en cualquier lado, que podría tomar cualquier acción, pero realmente mientras avanza la película los personajes se van desarrollando a tal punto de que te das cuenta de que son seres pensantes, que no existen tanto en tu metaverso, en el metaverso que genera la película, sino están un punto más allá. Y justamente uno de los puntos más destacables de la película es que se mantiene muy vigente en el pensamiento de cualquier estado, no llamémosle tercermundista, pero llamémosle en este vacío que existe muchas veces en estados que tienen legislaciones dudosas, ¿no? Vacíos legales Sí, que se pueden aprovechar. o esta justicia que al fin y al cabo el Estado no se hace cargo, ¿no? Los, pues ya sea vacío legal a través de lo económico o simplemente por la, ¿cómo decirlo?, ineptitud por parte de las autoridades a la hora de investigar un caso, no llega a la resolución de darle una pena a la persona
que lo amerita. E incluso se puede llegar a hacer acusaciones falsas y puedes terminar con mucha gente con un castigo que en realidad nunca cometió, un crimen que nunca pasó, pero se encuentran en la cárcel o en los penales pagando esa condena, ¿no? Exactamente. Y creo que a pesar de eso hay hasta cierto punto, yo diría que hasta un planteamiento de la naranja mecánica de Stanley Kubrick, ¿no? Porque a pesar de que este personaje piensa que se va a salir con la suya, existe cierto planteamiento kármico, ¿no? En donde él pagó sus penas al encontrarse justamente con el hermano. Que tampoco es una casualidad que se encuentre con el hermano de una de las personas que asesinó, porque un personaje plantea en un principio que esta persona se encuentre con este otro personaje para saltar la sopa. Pero a final de cuentas es un planteamiento kármico, porque a pesar de que la gente lo intenta ayudar, este sufre y sufre y sufre. Y no entiende, o sea, a comparación del personaje de la naranja mecánica, este no se da cuenta del grado de las acciones que está cometiendo, ¿no? Y incluso se niega a cooperar, incluso toma de rehén a una enfermera, que después también lo hace pasar por un proceso kármico. O sea, esta me parece que Untold Story posee varios valores de películas que ya habíamos visto y que hasta podríamos decir que otras películas se basan en ella, en ciertos temas para desarrollarse. Sí, exacto, como este escaramiento que le intentan someter a Wong para sacarle una confesión que básicamente cubra todo lo que ha hecho o incluso lo que no hizo, porque no habla al respecto de los primeros 5 minutos, ni cómo quemó a este sujeto y cómo en realidad tiene otro nombre. Bueno, que sí lo menciona en ese punto, pero más específicamente lo pueden ver cómo es que intenta evadirse, ¿no? Simplemente al respecto. Se quiere salir con la suya, pero más que salirse en la suya y saber que está en el embrollo en el que, bueno, estuvo matando y descuartizando más personas, sabe que ya no hay salvación, ¿no? No hay una salida viable para una persona de su tipo, y empieza a tomar medidas más drásticas, ¿no? Cuando lo empiezan a encontrar en la cárcel y justamente el hermano de esta familia junto con los otros presos lo golpean. ¿Qué hace? Es como un spoiler menor. No hay tanta importancia, sí, pero no pasa simplemente nada. Exacto, hay heridas internas que le dejan bastante malherido, pero no, al tener esta información al respecto de que la orina puede llegar a ser hasta curativa, curar ¿no? Sí, exactamente. Curar las heridas internas. No puede tomar su propia orina porque está dañado de la vejiga, yo creo, me parece. Entonces le pide a otro prisionero que lo haga por él. Entonces, como llegar a esas decisiones, ¿no? Quizá una persona así de loca como encontramos a Wong podría llegar a hacerlo, podría llegar a lograrlo, que lo hace. No duda en ningún segundo en no hacerlo, lo hace. Sí, justamente. Porque le conviene. Es que es interesante, ¿no? Hasta qué punto pueden llegar estas personas para mantener su mentira a flote, ¿no? O su farsa a flote. Porque si nos damos cuenta, hasta tira a la basura, ¿no? Creyendo que nada va a pasar. O sea, tiene también sus momentos que no son lógicos, pero te das cuenta de que las personas no saben cuánto va a perdurar su mentira. Otra de las razones por la que escogimos esta película es justamente porque nos encontramos en un contexto latinoamericano, no dígase mexicano, en donde hasta esta historia puede llegar a ser posible en un contexto como el nuestro, ¿no? No estamos ajenos a que estas clases de cosas pasen en nuestra cotidianidad.
Entonces, ¿hasta qué punto la realidad supera la ficción? ¿Hasta qué punto el personaje puede mantener su mentira? ¿Hasta qué punto esto es una comedia, una sátira y comienza a ser real, ¿no? Sí, me parece que, quiero decir, la última experiencia de este tipo, de ver qué tan lejos puede llegar a ser una persona. Recuerdo que la encontré viendo con mi hermano este documental de Netflix de No te metas con los gatos, acerca de un asesino canadiense. De quizá las medidas que él toma, ¿no? A través de lastimar a los animales e ir subiendo de nivel poco a poco, pues ya dicen el tipo de persona que es, ¿no? Pero la mentira que sostiene y que quiere hilar y que al mismo tiempo él se quiere mostrar como el protagonista de su historia, te cuenta al respecto de cómo es que funciona, ¿no? Como quizá no haya sido tan meticuloso Wong a la hora de realizar los asesinatos. No sé qué tan fiel haya sido a la historia original, pero oye, o sea, hay como bastantes, llamémosle pistas, ¿no? Al respecto de qué es lo que iba, hacia dónde iba este Wong, qué es lo que iba a hacer, a eso me refiero. Sí, a partir de eso también nos muestra muchos personajes de la cotidianidad, ¿no? Al mismo tiempo, como lo es la cajera sumisa, el ayudante metiche, los actores incompetentes que son la policía. Mucho de este contexto nos los muestra el director. ¿Tú recuerdas cómo se llama? No, No, simplemente no. se los Pero debemos, lo, pero se lo prometemos debemos. añadírselos. Si no, aquí abajo en la descripción o en algún lugar donde Así es. puedan conseguirlo. Creo que retrata muy bien la cotidianidad de las personas, ¿no? No llega a ser irreal hasta cierto punto. ¿O tú qué crees? Mm, sí, o sea, la desde incluso la señora que pasea a estos niños, ¿no? Y encuentran los pedazos, estos brazos, estas piernas cortadas y puestas en una bolsa. Y le da desde el principio la primera excusa. Bueno, pues podrían haber sido tiburones. Dice, ¿qué tipo de tiburones son los que meten estas piezas de personas en una bolsa, ¿no? No es tan coherente y simplemente da indicios de que es un asesinato. O sea, el hecho de que haya intentado ocultar esas pistas. Y perdone usted que pareciera que estoy distraído buscando algo en mi celular, pero sí, hay un documental mexicano que también recomiendo mucho, que no es tan difundido y que incluso un comediante que se llama el tío Robert, al que le mandamos un saludo, Saludo. eh, lo recomendó en algún momento. Es 1973 de, me parece, Antonino y Sordía. No sé si la hayas visto, Braulio, en algún momento. No. Este documental trata ¿De de qué tres. consiste? No se los voy a contar a grandes rasgos porque es perder la esencia del documental y realmente lo que la magia de ese filme es eso, consumirlo y experimentarlo. Te te ofrezco que lo veas porque la verdad es muy interesante. Pero hay, Sí. explora este mundo mexicano de una manera parecida a lo que es un Told Story, pero a manera de documental. Son tres historias de tres personas que nacieron en 1973. La primera es una persona que es un porro del IPN. La segunda es una persona que es adicta a las drogas. Y la tercera es sorpresa. Esa sí se la dejo al espectador para que la experimente porque es una experiencia muy interesante. Y la tercera historia yo creo que es la más fuerte y la que también me gustaría referir a un Told Story en cuanto a en cuanto a en qué punto se rompe, ¿no? La verdad con la ficción. En qué punto podemos decir esto puede llegarme a pasar
y podría ser mi vecino esta persona que está haciendo esto. Y a lo mejor es ficción, ¿no? ¿Cómo esto me va a pasar a mí? Yo soy una persona que vive tranquilamente en una oficina de 9 a 6, ¿no? Jamás me va a pasar esto en la vida. Pero sí pasa y yo creo que uno de los fuertes de Untold Story es que tanto trata el caso con comedia cuando se va tornando serio, como se va tornando en una película que se vuelve real. Una de las razones por las que yo la escogí como las primeras en este cineclub improvisado fue porque da mucho para dialogar, si te das cuenta. Pareciera una película que es cruda, porque sí, pero trata muchos temas de los que podemos hablar: la incompetencia policial, en qué momento se vuelve realidad la ficción, la cotidianidad de las personas, en desconfiar de la otra persona. En la pintura roja. El presupuesto de la pintura roja en los 80. Ese tipo de elementos, ¿no? Sí, precisamente, o sea, hay un montón de elementos que se pueden tratar y podríamos pasarnos horas hablando de Untold Story como una película de thriller, como una película de comedia, como el principio o el uso de la violencia sexual, el usar inclusive, yo diría, el abuso de algunos niños en escenas gore, que me parece fundamental. Jamás te apuesto que has visto una escena tan explícita con niños en todo lo que has visto de cine. De hecho, esta escena, ¿no? Donde gana este nombre del asesinato en el restaurante de los 8 imperios. De los 8 inmortales. Los 8 inmortales. Cuando te encuentras las cabezas de la familia en el suelo y te pones a... Sí te altera básicamente, ¿no? Mientras ves estos videos en internet en donde lo más oscuro de internet se puede encontrar y subir en el fácil acceso de un clic. Estas ejecuciones de yo que sé, un decapitamiento se ven tan explícitas en esta cinta que no te lo puedes creer, ¿no? Las cabezas de los padres, las cabezas de los niños, cómo salen volando, un montón de sangre. Pero vaya, es como lo menciona mi queridísimo subcomandante, esa libertad que hay, esa libertad que le empezaba a permitir en el gobierno de Hong Kong. Y vaya, es por ahí simple entretenimiento llevado a ese nivel, vaya. Sí, te digo, o sea, da mucho para pensar hasta qué punto es entretenimiento eso. Porque si te das cuenta que, o sea, es violencia pura, es morbo puro, pero al mismo tiempo te está contando algo que sí pasó y que es al mismo tiempo crítica y que es al mismo tiempo comedia y que es al mismo tiempo un montón de cosas que no entiendes y que te están pasando por la cabeza. Para mí es fundamental eso, porque creo que en el cine ya no podemos tener esas cosas, jamás en la vida. La corrección política, lamentablemente, nos ha limitado mucho. Aunque Berardo González lo quiera hacer en esta película de... ¿Cómo se llama? Del diablo, no recuerdo bien. Aunque Berardo González lo quiera, hasta se pone la misma censura a él, si te das cuenta. Porque los afectados tienen las máscaras, así como yo la tengo yo. Pero ellos tienen las máscaras de gente que está quemada. En Untold Story no existe eso, no hay anonimidad. Todo es explícito y te dicen que fue real, que no es ningún chisme de verdulería. Es algo que sí pasó y te muestran cómo pasó y te muestran la incompetencia de las personas. Porque parecería broma, pero en la vida real la gente es así de incompetente. Sí, porque en realidad no lo toman en serio y dicen, bueno, quizá haya sido alguna coincidencia estúpida que haya formado este acontecimiento. Pero no, hay que investigar, hay que empezar a dudar al respecto y vaya, si no tienes esa capacidad de entrometerte, ¿no? En ese tipo de casos, como es tu trabajo de detective o de investigador, pues yo que sé qué es lo que te vaya a esperar al momento de que te presente un caso de estos.
Sí, precisamente. O sea, se me hace muy... A mí se me hace un tema de estudio muy extenso. Lamentablemente no nos podemos tardar 1 o 2 horas en hablar de esta película porque sería muy tardado. Pero sí les mostramos en gran parte de lo que es la categoría 3. Si usted busca otras películas de categoría 3, tenga mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque estamos hablando de esto como una especie de caso de estudio. La categoría 3 tiene de todo. O sea, tiene casi cine. Se centra mucho en cine erótico y cine violento, básicamente. No se centra en una historia en específico. Usted va a encontrar muchas películas, como una de mis favoritas, que incluso, no sé si Braulio sepa, 2 actores asiáticos que ahora son muy reconocidos trabajaron en este tipo de filmes, que fue Jet Li y Jackie Chan. Una de mis películas favoritas de categoría 3 se llama Crime Story, que es Jackie Chan, que es un policía frustrado y lucha contra una mafia que incluso está en la policía, luchando contra unos crímenes, pero al mismo tiempo no, y él se siente muy frustrado porque es como el rey Midas de la muerte, Jackie Chan. Las personas que llama se mueren, las personas que son sus amigos se mueren. Una suerte de Old Boy. Y también hay otras películas que son acerca de justamente artes marciales, pero se enfocan mucho más en lo erótico. Si usted quiere entrar en este tipo de filmografía, le recomendaría entrar por Crime Story, por The Untold Story. Untold Story justamente tiene una secuela que no recomiendo en absoluto. Es muy sí, mala. también la encontré. Sí, justamente no te recomendaría que jamás la vieras porque es muy decadente y no tiene el mismo valor que esa. Pero podría recomendarte otra película aprovechando las épocas de pandemia que se llama Ébola Síndrome. Ébola Síndrome tiene mucho de la esencia de Untold Story y si usted gusta podemos hablar de Ébola Síndrome después. Porque a mí me parece una de las grandes obras del cine de categoría 3 asiático. Ébola Síndrome, me parece que cuando busqué The Untold Story primero en YouTube, fue lo primero que me salió. O sea, ni siquiera, o sea, sabía que no era un Untold Story. Y tenía, o sea, estaba bajo el nombre de Ébola. ¿De Ébola qué? ¿Me parece? Ébola Síndrome. Síndrome. Entonces, de inmediato me salí y empecé a buscar por otro lado. Pero ya me imagino, ¿no? A qué tipo de renombre habrá tenido esta película en su género. Sí, no querría spoilearle un poco más acerca de Ébola Síndrome porque es un gran filme. Y más a ti, Braulitos, compañero mío, que no la has visto. Me encantaría que la vieras porque son una experiencia. O sea, sinceramente, para mí la categoría 3 es muy importante para el cine en general y se me hace una categoría muy infravalorada. Trata muchos temas políticos, económicos, sociales, que no se atreverían a hacerlo en ningún momento y al mismo tiempo dan de muchas cosas de qué hablar que pues jamás son posibles, ¿no? Mucha gente habla de Holocausto Caníbal, incluso como uno de los filmes en donde ya no se puede hacer esto, o Happiness, que también es otro filme que a mí me gusta mucho, que es una comedia negra muy fuerte, muy fuerte y que ya no se va a poder replicar jamás en la vida. Pero no nos tomamos el tiempo de experimentar este cine asiático, no precisamente japonés, y analizarlo de la manera que es debida. Sí, exacto. Digo, quizá no volvamos a ver las películas que habrán nacido en ese tipo de décadas, ¿no? Y conforme vamos, bueno, llegando a nuestras fechas, a nuestros días, la corrección, ya sea política o la autocensura, cae entre nosotros, ¿no? Ya a un nivel un poco más individual. Pues da como resultado otras cosas, pero da como resultado, pues yo que sé, otro cine un poco más popular, el hecho de que quizá no te presente los litros de sangre o las cabezas decapitadas de niños como Toy Story, pero quizá un poco más violento y medido, controlado como en el cine de Tarantino, yo que sé, o incluso actualmente como en estas películas de acción de John Wick, ¿no? Donde sí hay
se podría decir que sí es película rateada para 18, pero al fin y al cabo no creo que le llegue a este nivel de ser tan explícito que es un Toy Story, o lo que haya, o lo que sea por parte de Ébola Síndrome. Sí, creo que es un pecado. Yo creo que del cine comercial ahorita apostar por una película así, ¿no? Y yo creo que es el suicidio para cualquier carrera de cualquier cineasta que lo quiera hacer algo parecido. Porque, como tú dices, o sea, a pesar de que me parece una película muy transgresora, la misma autocensura te hace decir como, oye, creo que me estoy pasando un poco, ¿no? Y te hace hacer esos mismos cuestionamientos de hasta qué punto la comedia o el cine va a ofender a alguien, ¿no? O hasta qué punto alguien se lo va a tomar en serio. Ébola Síndrome me parece muy prudente para este tipo de momentos porque vivimos actualmente una pandemia muy, muy brutal. Y Ébola Síndrome trata... No hablemos tanto de Ébola Síndrome porque la podemos retomar en algún momento, pero hagamos un pequeño espacio para hablar de ella y decir cuántas personas hemos visto a personajes así en nuestra cotidianidad. Y un Toy Story también lo mismo, no puedes sospechar, o sea, no puedes más bien confiar en nadie porque no sabes cómo vaya a ser esa persona, no sabes si la persona con la que trabajas puede llegar a ser un personaje de estos. Y en general la categoría 3 se me hace muy arriesgada, se me hace muy interesante porque en el mundo del consumidor, del cine, encontramos dos bandos, ¿no? Que ya lo hablábamos en el capítulo anterior. Encontramos el bando que se enfoca en el cine comercial, en el cine, como tú mencionas, de John Wick, en el cine morboso, pero sin llegar a cierto límite. Y por el otro lado tenemos el cine más elitista, diría yo. El cine más enfocado a gente que, como dice Fernando Solórzano, no hay que confundir en estos tiempos el conocimiento de una persona con elitismo, ¿no? Porque muchas veces confundimos que una persona que es culta es más elitista. Tenemos estos dos grupos de cine, ¿no? Los cinéfilos, que podemos llamar fans de Nolan y consumidores de Tenet, y los fans de Marvel, ¿no? No hay tanto público que existe en un punto medio y que diga, ¿sabes qué? Me voy a echar una película que hable de cosas que, pues no. Y justamente lo relacionaba con 1973, porque este cine es muy crudo. Es muy crudo y las personas que están acostumbradas a Marvel y que están acostumbradas al cine de culto, por llamarlo de alguna manera, porque también me parece un término absurdo, no están tan acostumbradas de ver, no están tan cómodas al ver este tipo de filmes. No encaja en el consumidor actual ni de uno ni de otro lado. Y por eso se me hace muy importante. Si usted es cinéfilo, le invito a que vea esta película porque realmente lo va a hacer pensar. Más allá de que si la película es compleja o no, lo va a hacer bajar y poner los pies en una cotidianidad, en una realidad que mucha gente está viviendo allá afuera y que muchas veces no nos damos cuenta. Así como le recomiendo ver 1973 y Ébola Síndrome. La gente no hace las cosas pensando en una utopía, es su realidad y así lo vive y así es la vida y ni modo, es cruel y es horrible y es ficción y vas a encontrar incompetencia y vas a encontrar odio y vas a encontrar porquería, porque así es. Sí, te deja esa espina, al menos a mí me la dejó. Y otra cosa que quería recuperar al respecto sería el tema del entretenimiento, y es algo muy gracioso que me ocurrió en el momento en el que yo estaba viendo la película. Acá, como pueden ver a mi izquierda, está volteada la cámara, pero es a la izquierda. Se logra ver esta ventana. Se encontraban unos trabajadores de luz haciendo su trabajo en unas postes de luz que tiene justo al lado de la casa de mi vecino. Y el momento en el que me encontraba viendo la película, el que estaba haciendo su trabajo, una y otra vez se encontraba atrapado por la trama, ¿no? Y tenía una vista perfecta para eso. Vivo en un primer piso, el tipo está en una escalera y cada cierto tiempo me volteaba a ver
para ver su reacción, si seguía viendo, y me parece que la tenía principalmente. Obviamente el tipo tuvo que hacer su trabajo primero y no duró lo que es en la película. Se bajó Lamentablemente. cierto tiempo. Lamentablemente, pero quizá haya sido el morbo de esta película, ¿no? Lo que la haya traído, porque ya una vez te pones a ver de qué se trata, de qué estamos hablando en esta hora y media que casi dura esta película, porque dura hora 36. Más o menos. Y logra en ese tiempo, bueno, te puedes dar una idea, pero no te sales con un morbo satisfecho, ¿sabes? No, para nada. Te sales con todo menos con eso, a mi parecer. Sí, a mí se me hace uno de los finales más, ¿cómo se podría decir? Coherentes, satisfactorios. No, satisfactorios no, porque definitivamente no es satisfactorio el final. Sí, Pero el final de la película me parece muy prudente, esa es la palabra. Porque así son los finales en todos lados. O sea, no hay ni buenos ni malos. Alguien se va a salir con la suya. Algún lado se va a salir con la suya. Y no precisamente el lado que tú quieres. La gente es así. El ser humano es así. O sea, no es Hannibal Lecter. No es ningún personaje que te vas a encontrar en la ficción. La realidad es así y te la tragas y no hay de otra. Así es, crudo y conciso y directo. Te lo tragas porque así es y no hay de otra. Y eso te dice un Told Story. No hay final feliz, no hay final triste, así es y te lo tragas. Porque así pasó. Y se acabó. Quizá, o sea, se podría hablar al respecto de qué tanto de lo que pasó en realidad se refleja en la película, ¿no? Como esta fidelidad que hubo. Y se puede encontrar hasta cierto punto la información, al menos en inglés, ¿no? Pero quizás se haya más en el idioma en el que ocurre, ¿no? En las circunstancias en las que sucede. Pero vaya, te queda con una idea de ya no quiero saber más. ¿Sabes qué? Espero que bueno que se haya acabado esta película, aunque no haya tenido un desarrollo bueno, aunque no haya tenido un desenlace bueno, un desenlace fatal, sino como tú dices, crudo y simplemente prudente. Te da la idea de que allá afuera, en otro país, o incluso en tu propia casa o en tu propia calle, se esté desarrollando una historia similar o más grotesca, ¿no? Y que incluso quizá no lo quieras, se pueda burlar a la justicia, se pueda cambiar la identidad y sí, hacer los asesinatos que le plazcan, básicamente. Quiere decir, al fin y al cabo, me parece que nunca se atrapó a Jack el Destripador, ¿no? Exactamente. Y quizá haya sido quizá haya sido el producto de su época, o la tecnología, el hecho de que no lo hayan agarrado. Pero ¿quién te dice que no hay más Jacks Destripadores contemporáneos, afuera, sí, actuales? claro. Sí. Te deja esa espinita a ese nivel, digo yo. De cuántas personas se habrán salido con la suya, ¿no? Sí. Sobre O todo. sea, cuántas personas que te han robado, cuántas personas que han matado en una combi, cuántas personas cuántas personas hasta que son inocentes, ¿no? Están ahí y no reciben lo que realmente se merecen. A ese punto yo sí defiendo a un Tolstoy, ¿no? No bajo la premisa de una producción mala, una actuación mala, ni nada de eso. Simplemente es lo que quisieron hacer con la historia que en realidad pasó y te la presentan. Yo no tengo ganas de raitearla ni nada por el estilo, ¿sabes? O sea, es lo último que estoy pensando hacer. Simplemente la vi, platiqué todo lo que sentí, ¿no? En este pequeño espacio que tenemos.
Y sigamos con los siguientes. Sí, definitivamente yo creo que es una película que no se puede ratear. Me parece una de las mejores películas que he visto y que existen actualmente y cualquier persona debería de verla. En un contexto, pues, en cualquier contexto. Yo diría que más nosotros que somos latinoamericanos, o en este preciso punto mexicanos, nos queda como anillo al dedo, ¿no? Porque comprendes, o sea, ni siquiera se te hace graciosa a veces en la situación porque sabes que eso pasa y sabes Sí, que eso va a seguir pasando. la escena en donde se dan cuenta de que comieron estos bollos de carne, bueno, pasados por bollos de carne y en realidad era comida humana, sí te deja ese malestar, ¿no? En los policías, pero no te, en ningún momento te pasa la cámara para ver cuáles fueron las reacciones de las personas que fueron al restaurante y que comieron ahí más de un bollo de carne, ¿no? Esos vacíos que te dejan tan como demasiado ansioso, diría yo. Demasiado ansioso porque incluso te pone a pensar, ¿no? ¿Cuántas veces he comido tacos en algún lugar y ni siquiera sé realmente de qué son? Y te lo dice hasta el propio oficial, ¿no? Te dice, El no, jefe no, Lee. no se coman eso porque no, o sea, los bollos de cerdo ni siquiera sabes de qué están hechos. Nunca Ni sabes de qué siquiera están sabes de hechos. qué está hecho la salchicha, ni siquiera sabes de qué está hecho esos tacos de pastor Que de tan sabrosos de esa estaban en la esquina. madrugada. Muy buenos. Esos suaderos para limpiar la cruda a lo mejor son de tu primo. Entonces, se me hace prudente. A mí en lo personal se me hace prudente verla. Siendo latinoamericano, si usted es de otra parte del mundo que es hispanohablante, también le invito a verla. Porque lo hace cuestionarse de muchas cosas que a lo mejor pasan en su entorno. A lo mejor no comprende tantas situaciones, pero seguramente va a encontrar empatía en algún momento de la película. Así es. Bueno, yo no tengo mucho más que agregar al respecto, quiero decir. Quizá ya podríamos alargarnos toda la noche si quieres. Pero veo el reloj y digo, ya tengo una hora. Y llevamos ¿Qué una más hora. podríamos? Exacto, podríamos una hora. Mientras que los otros episodios van menos de esto, ¿no? Sí, es que es una película que me emociona a mí muchísimo porque es... si usted tiene el proyecto de hacer algo en Cineclub, la primera película que tiene que poner es un Toy Story. Más que Irreversible, más que una película de Wes Anderson, la primera película que usted tiene que poner es esta, porque genera muchos cuestionamientos, tanto como en la sociedad como en la producción de cine, en muchos aspectos. Pero como dice mi amigo Braulitos aquí presente, no nos podemos alargar más porque este es un espacio corto y si no lo abrumamos a usted con pensamientos que no deberían. Entonces mejor lo invitamos, usted, escucha o consumidor de este contenido por medio de YouTube, que la vea. No podemos ponerle el link de la película porque nos tomarían el canal, pero como ya dijimos al principio del capítulo, usted la puede encontrar en su Woman como The Eight Immortals de Untold Story. Claramente no le invitamos a que lo consuma en esta plataforma, pero es la mejor Ni en en la que familia. usted puede. Y definitivamente no lo vea con su familia. Esa es una experiencia personal, una experiencia de la que usted se tiene que apropiar solo, como un punk. Si usted es punk, le va a encantar. Si usted es un godín, le va a encantar también. Si usted es una persona que ve películas de Rápido y Furioso, también le va a encantar. O sea, es una película que encaja con cualquier tipo de espectador y yo creo que es su valor más grande. Sí, creo que me parece que al ser eh, por cierta parte tonta o estúpida, ¿no? En la comedia, se puede simplemente eh, estar a la par de otro tipo de gustos. A quien no le gusta la comedia estúpida, tontita, ¿no? Ese tipo de cosas.
y más con estos temas al respecto de lo que actualmente ya no se produce, ¿no? A través de esta censura. Pero yo creo que sí la vería, la recomendaría a una persona que de plano Si a usted no le gusta el cine, véalo. no tendría, exacto, un gusto en específico. Yo creo que sí, adelante. O con una persona en la que en realidad tenga esta confianza, ¿no? De, oye, vamos a ver esta película. Y así como tú dices, hay que hacerle la maldad a nuestro compañero del podcast. Hay que ver tu Toy Story sin antes de haberla visto. Sin decirle nada, véala y ya, consúmala. Le va a gustar y a lo mejor no le gusta, pero lo va a hacer pensar. Lo va a hacer pensar mucho en muchas cosas. Por eso yo digo, si a usted no le gusta el cine, What? consúmalo. Si a usted le gusta el cine, también consúmalo. Esta película es total y plenamente interesante. Desafortunadamente ahorita tenemos un par de complicaciones con mi compañero. Pero si no regresa para el final del capítulo, aquí está de nuevo. Braulitos, ¿cómo estás? ¿Estás perfecto? Ya volví. Perfecto, perfectamente. Finalmente, ¿cuáles son tus comentarios finales acerca de este filme? Porque ya nos extendimos muchísimo en este episodio. Comentarios finales. Me gustaría que, si bien, como tú dices, acercarse a esta película con serias... no tender tan altas expectativas al respecto de esta película, ni tampoco el hecho de que tengas estas preconcepciones al respecto, y menos escuchándonos nosotros. Pero sí es una película que definitivamente se debe de experimentar, más que solo ver, más que solo raitear. En realidad sí se debe de sentir, y yo creo que el objetivo, como te digo, esa espina que te deja, no al nivel de qué carajos acabo de ver, sino de que vaya, esto es algo que sucedió en su época, pero quién te dice que no puede estar ocurriendo en la casa del vecino o a 5 millones de kilómetros de tu casa. Exactamente. Concuerdo contigo completamente. Si usted conoce a alguien que no le gusta el cine y que quiere introducirse al cine ya de manera seria, póngasela. Si usted quiere introducir a alguien al cine que ya de una manera más crítica, de una manera más pensante, véala. Si a usted no le interesa nada de esto y le interesa ver una película entretenida, véala. Me parece una película muy completa en todos los sentidos y es algo que se tiene que consumir de cualquier manera, pero usted la tiene que ver. Es algo imperdible y me parece una película olvidada que tiene que consumirse hoy en día. Ese es mi comentario final. Quién sabe cuántas películas antiguas de su época, o no tan antiguas, puedan llegar a tener la importancia o la relevancia que se pueda tener esta plática, ¿no? Hoy en día. Precisamente. O sea, es muy valioso. Es muy valioso, y más viniendo de una película que originalmente era planeada de cine B, de categoría 3, de Videohome, como usted lo quiera llamar. Yo creo que es uno de los capítulos más interesantes, y me parece también interesante que es el capítulo 5. Sería el lustro de nuestro podcast. Y yo creo que es uno de los capítulos que más hemos disfrutado, ¿no? Hasta el día de hoy. Definitivamente. Creo que el trago amargo del Mataputo sí lavó un poco de mí, ¿no? Con respecto al cine. Y una vez después de un Toy Story, vaya, soy otra persona incluso. Pero bueno, espero que les haya gustado este capítulo del Sindicato del Mal Cine. Quizá este no haya sido una definición completa de un mal cine o de una mala película, pero ya sabemos a qué venimos, ¿no? A discutir, a ver
qué tipo de película es, porque, bueno, Toy Story podría ser catalogada como una película que simplemente utiliza litros de sangre para hacerse la serie, pero créeme que no es el caso. No es el caso, va un poco más allá. Y como ya nos habrá escuchado, hay una opinión totalmente, una opinión que cambia totalmente de principio a fin en la película. Definitivamente. 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 Sin nada más que agregar, espero que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram como el Sindicato del Crimen. No, Crimen En Sindicato. Twitter, Crimen Sindicato, mira. Crimen Sindicato. En Twitter como igual Crimen Sindicato. Y en YouTube como el Sindicato del Crimen. Esperen este estreno del episodio el miércoles. Hasta la próxima. Chao. Espero que la vean, la disfruten Chao. mucho.